Dicen que hace mucho tiempo el alma de un niño eligió bajar a la tierra. Él traía consigo una luz tan pura que al caminar las flores se abrían solas y los animales se acercaban sin miedo. Pero a medida que crecía, esa luz comenzó a apagarse, no por maldad, no por olvido, sino porque el mundo lo llenó de voces, deberes, culpas y temores. Y su alma se fue cubriendo de capas, una tras otra, hasta que un día mirando al cielo sintió que algo le faltaba. No podía explicarlo, pero había una tristeza suave, constante, como un eco del alma llamando desde adentro. Entonces un sabio le dijo: no estás dormido, solo estás distraído. La luz que buscas sigue ahí, esperando que la recuerdes. Y en ese momento no lo entendió del todo, pero algo dentro de él despertó. Hola, soy María Amparo, y quizás tú también sientas esa suave llamada que te recuerda que aún estás a tiempo de volver a ti. Quédate, porque vamos a hablar de despertar, de la importancia de escuchar y de cómo el Ho'oponopono puede ayudarte a ver lo que siempre ha estado en tu interior. Lo primero que quiero que comprendas, si de verdad deseas despertar, es esto. En el fondo no quieres despertar. El primer paso para despertar es tener la valentía y la honestidad de admitirlo, porque también, aunque suene duro, no quieres ser feliz, no como crees, quieres tener la razón, controlar y repetir lo que para ti es conocido. Pero ser feliz no lo deseas. ¿Pero qué es despertar? Desde mi perspectiva personal, despertar es estar presente, es estar consciente, es darse cuenta de tus propias emociones, pensamientos y sensaciones, al igual que de todo lo que te rodea. La mayoría de la gente realmente no quiere curarse, lo que busca es un alivio, porque una cura es dolorosa y comenzar a despertar es desagradable, porque estamos placentera y confortablemente dormidos y es irritante que nos digan que despertemos. ¿Conoces personas que necesitan sufrir y a veces incluso tocar fondo para finalmente decir: estoy cansado de estar cansado? Solo entonces comienzan a buscar una manera mejor de vivir. Y aún así, hay quienes, aunque estén en lo más profundo de su dolor, no logran ver una salida o ni siquiera la buscan. Están tan atrapados en su sufrimiento que no pueden imaginar una alternativa diferente. El despertar espiritual, desde la visión del Ho'oponopono, es un proceso silencioso y profundo en el que comienzas a recordar quién eres realmente. Y quién eres realmente, se refiere a la sensación de conexión que experimentas con tu parte divina. Es el momento en que empiezas a ver el mundo no como algo que simplemente te ocurre, sino como un reflejo de tu mundo interior. Surge una paz que no depende de las circunstancias externas y un propósito que va más allá del hacer. Es cuando tu alma susurra y tú por fin escuchas. Esta ha sido mi experiencia desde que comencé a oponizar mi vida. ¿Estoy despierta? No, para nada. Estoy transitando el camino, aprendiendo y desaprendiendo cada día. Pero lo más reconfortante es que estoy amando a la persona que soy. Morna Simeona tenía un enfoque que me atrapó. Ella no hablaba de despertar la humanidad. Ella se centraba en el despertar individual a la propia divinidad y a la liberación de las limitaciones del pasado, porque este es un trabajo individual de reconocimiento y a medida que más personas viven en Ho'oponopono y alcanzan esta libertad interior, se contribuye a un cambio positivo en la conciencia colectiva de la humanidad. No conozco si hay algún manual para tener un despertar espiritual y tampoco lo he buscado. Pero lo que a mí me ha funcionado es detenerme a mirar hacia adentro y atreverme a soltar las certezas. Ha sido confiar en que, aunque no lo entienda todo, en mi interior hay una sabiduría más grande que me guía. Practicar el Ho'oponopono me ha permitido limpiar el ruido, regresar al silencio del alma y recordar que el despertar no es llegar a un lugar, sino volver a mí.
Y estos 5 pasos me han apoyado en este proceso de transformación y te los voy a compartir por si deseas practicarlos. Como te dije al inicio del video, despertar es paradójicamente admitir que una parte de mí no quiere hacerlo, y para esto debo comenzar a soltar poco a poco las resistencias y dar el salto de fe que consiste en vivir en la incertidumbre, dejarme conducir a donde me lleve el proceso, pero con la certeza de que algo más grande y verdadero está guiando el camino. Segundo, escuchar. Esto es algo que se me da bien y lo hago desde una actitud de apertura, esté o no de acuerdo con lo que escucho. Porque cuando tienes una escucha activa, siempre descubres algo nuevo del tema que se plantea, así lo hayas oído antes. Creo que una de las cosas que se nos dificulta más a los seres humanos es escuchar. Y si no me crees, pregunta cuántas veces dice en la Biblia la expresión escucha Israel, porque escuchar es ver y no queremos ver todo lo bueno y saludable que hay dentro de ti mismo y en los otros. Y esto sucede porque no nos enseñaron a reconocernos, porque hemos vivido en un mundo donde siempre hay que desvalorizar al otro. Tampoco queremos mirar, porque si lo hacemos podemos cambiar. Ahí radica el temor, porque si miro, pierdo el control de la vida que tengo estructurada. Y si miro con un interés real de ver, comienzo a despertar y corro el riesgo de aprender algo nuevo, y aún no sé si estoy dispuesto a hacerlo. El tercer paso es tener una actitud crítica y al mismo tiempo estar dispuesta a seguir y a escuchar de una manera diferente. Y no se trata de ser crédula, ni de aceptar todo sin cuestionarlo, o de tragar entero como dicen por ahí, sino de abrirse con curiosidad, permitiendo que las nuevas ideas desafíen mis creencias, no desde la terquedad, sino desde una apertura genuina. Y el cuarto paso es desaprender. De esto se trata el aprendizaje en la espiritualidad, desaprender diariamente, porque casi todo lo que nos han enseñado nos ha vuelto autómatas y nos ha quitado esa capacidad de pensar y de elegir. El quinto paso es la autoobservación, que es la capacidad que tienes de atender no solo lo que ocurre afuera de ti, sino también lo que sucede en tu interior. Es ir más allá de escuchar una voz o una situación para darte cuenta de cómo reaccionas ante ella, qué emociones aparecen, desde dónde respondes, desde tus creencias. ¿Estás realmente presente o ya estás atrapado en una historia del pasado? Y esto se ve muy evidente cuando tú te reúnes con un grupo de amigos a ver una película. Ahí comienzan a salir un poco de situaciones que tú ves desde donde están hablando las personas. Cuando practicas la autoobservación, comienzas a notar que muchas de tus respuestas no nacen del momento presente, sino de memorias que se activan sin que lo sepas. Ahí es donde el Ho'oponopono se vuelve esencial, porque al decir lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, me perdono y me amo, gracias, asumo el 100% de responsabilidad, limpias esas memorias que distorsionan tu percepción y vuelves a regresar a tu centro, al momento presente sin ningún juicio. Como decía Morna Simeona, cuando limpio, no reacciono, respondo desde la divinidad que habita en mí. Para comenzar a autoobservarte, comienza por ser consciente de tu presencia en un lugar específico, como si estuvieras afuera de ti mismo, mirándote. Solo mírate sin juzgarte. ¿Qué hace el observado? ¿Qué ve? ¿Qué objetos llaman su atención? Míralo como si le estuviera sucediendo a otra persona. ¿Qué piensa el observado? ¿Puede el pensador conocerse a sí mismo? ¿Puede saber qué es el yo? En la autoobservación pasamos de la conciencia de los objetos a la conciencia de los pensamientos para llegar a la conciencia del pensador y éste pueda conocerse a sí mismo. Es todo un proceso. Las posibilidades de un verdadero despertar están en proporción directa a la cantidad de verdad que uno pueda aceptar sin huir. Ahora te pregunto, ¿cuánta verdad estás dispuesto a mirar sin resistencia,
sin defender tus memorias, sin aferrarte al viejo dolor. De todas las cosas que amas y crees necesitar, ¿cuántas estarías dispuesto a entregar si supieras que detrás hay algo más grande esperando ser revelado? La primera reacción por lo general es el miedo, pero no es el miedo a lo desconocido, a lo que se teme. En realidad, el temor es a soltar lo conocido, a soltar tus ideas, tus apegos, tu identidad construida sobre memorias, a lo que te da seguridad. El miedo no está en lo nuevo, sino en soltar lo viejo, porque significa perder lo que has usado para definirte. Pero el Ho'oponopono nos recuerda que todo lo que se suelta se libera y que lo que se libera vuelve al equilibrio. Solo cuando tienes el coraje de mirar adentro y decir, lo siento, perdóname, gracias, te amo, a cada parte de ti que quiere huir, comienza el verdadero despertar. Y tal vez ahora lo comprendas con más claridad. Despertar no es un camino cómodo ni predecible. Es un proceso valiente que implica mirar adentro, cuestionarlo todo y permitir que lo que creías que eras se derrumbe para dar paso a lo que realmente eres. Esto es bastante retante, ¿verdad? Pero también es profundamente liberador, porque cuando dejas de huir de la verdad, incluso cuando duele, comienzas a vivir con propósito, con presencia y con amor. El Ho'oponopono no te da respuestas instantáneas, pero sí te acompaña en ese viaje hacia ti mismo. Y al decir lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, me perdono, gracias, me amo, abres un espacio de sanación donde todo puede comenzar de nuevo. Elige quedarte contigo, elige despertar, elige volver a casa. Tu realidad te habla todo el tiempo, en lo que te duele, en lo que se repite, en lo que anhelas. La pregunta es, ¿la escuchas? Déjame en los comentarios cómo lo haces, porque escucharla no siempre es fácil, pero es el primer paso para transformar tu vida desde adentro. El Ho'oponopono te invita a mirar con amor, soltar con humildad y volver a ti, porque ahí, en ese silencio consciente, comienza la verdadera sanación. Si este video tocó alguna fibra de tu ser, dame un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte con otras personas que deseen dejar de vivir como sonámbulos. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.